los que van a entrar en el examen, pero no les expliqué la recta numérica para las conversiones de las unidades de medida, que como he estado calificando más talleres, siguen llegando talleres donde hacen más la conversión. Entonces les voy a explicar lo de la recta numérica, a ver si se acuerdan por allá de grado sexto, grado séptimo, que ustedes vieron esa recta numérica. Entonces, ¿alcanzan a ver el tablero? Aquí tenemos una recta. Vamos a señalar el punto central. Y allí ustedes conocían una unidad de longitud que se llama metro. Eso es lo que ustedes conocían. El metro, ustedes saben que hay unidades más pequeñas que se llaman submúltiplos. Y esas unidades son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Kevin Bedoya. Buenos días, Kevin. Estamos grabando la reunión. Entonces tenemos el milímetro, pero nosotros le vamos a llamar mili. Después siguen unas unidades más pequeñas. Por acá está el micro. Luego otras unidades más pequeñas y tenemos el nano. Y por acá llega el pico. Si observan, he hecho como divisiones de 3. Entre metro y milímetro hay 1, 2, 3 lugares. Entre milímetro y micrómetro hay 1, 2, 3 lugares. Entre micro y nano hay 1, 2, 3 lugares. Y entre nano y pico también hay 3 lugares, 1, 2 y 3. Esos son los submúltiplos, medidas muy pequeñitas. Si yo quiero pasar de una medida pequeña a una más grande, me debo desplazar o debo desplazar el punto decimal hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno. Pero también el metro tiene medidas más grandes que él. Entonces ustedes han oído hablar del hectómetro, perdón, del decámetro, el hectómetro, y luego el kilómetro. También han oído hablar de otra medida que se llama mega, con M mayúscula. Andrés, buenos días, estamos grabando la reunión. Bueno, entonces tenemos mega. También por favor, apagan el micrófono para que no haya interferencia. Apagan también las cámaras porque estamos grabando la reunión. Andrés Hernández, ¿cómo estás? ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Andrés. Andrés, voy a silenciar tu micrófono porque se oye ruido por allá. Bueno, entonces les decía que ustedes para en sexto séptimo vieron la unidad de medida de longitud, que es el metro. Vieron que existen unos submúltiplos como el decímetro, el centímetro, perdón, el decímetro, centímetro, milímetro. Luego otras unidades mucho más pequeñas que son el micro, el nano y el pico. También hay medidas más grandes que son submúltiplos. Por ejemplo, está el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Normalmente vamos a usar de 3 en 3. Entonces, kilo se simboliza con la letra K. Sigue mega, que es M mayúscula. Si observan, tenemos una M mayúscula y tenemos una M minúscula, que es de mili, que siempre van a estar ahí. Quitemos esta M de aquí, que es la unidad metro. Aquí va a estar la unidad.
Esta va a ser la unidad. Entonces tenemos el mega, tenemos giga y tenemos tera. Vamos de 3 en 3. Si de una unidad pequeña si de una medida pequeña vamos hacia la unidad, nos desplazamos hacia la izquierda. Si de una medida grande vamos a la unidad, nos desplazamos hacia la derecha. Bueno, entonces hay formas de representar esto. Hay una forma que se llama notación científica, que posiblemente algunos de ustedes ya están analizando la notación científica por allá en física. Entonces aquí también se puede aplicar. Como entre estos dos hay tres lugares, pero este es más pequeñito, le decimos 10 a la menos 3. Como aquí hay 6 lugares, le decimos 10 a la menos 6. Aquí sería 10 a la menos 9 y aquí sería 10 a la menos 12. Como estas medidas más grandes, entonces hay que multiplicar por ellas, hay que ampliar el valor cuando vamos hacia la unidad. Aquí tenemos 10 a la 3. Vamos a permitirle aquí a Cristian. Buen día, Cristian. Estamos grabando la reunión. Entonces, tenemos 10 a la 3 megas, 10 a la 6, o sea, millones. Gigas, 10 a la 9. Y tera, 10 a la 12. Entonces, miren que aquí están los positivos y aquí están los negativos. Y se parecen un poquito en los números, simplemente nos cambia el signo. Y nos cambia que es mayúscula los múltiplos y minúscula los submúltiplos. Entonces, ustedes saben que 10 a la 3 es 1000. Y tenemos el 1 y 1, 2 y 3 ceros. 10 a la 6 es el 1 y 6 ceros. 10 a la 9 es 1 y 9 ceros. Y 10 a la 12 sería el 1 y 12 ceros. Eso es como multiplicar por 10, 100, 1000 y 10.000. Aquí tenemos que 10 a la menos 3 es como dividir 1 sobre 1000. 10 a la 6 es como dividir 1 sobre 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 10 a la 9 sería dividir 1 entre 1000. 1.000.000.000, ¿no? Y 10 a la 12 sería 1 sobre 1.000.000.000. Les voy a mostrar por aquí. Tenemos en la guía, que teníamos este cuadrito, que algunos me han preguntado. Era para que lo recordaran, pero creo que varios estaban como confundiéndose. Aquí está lo que decíamos. Tera, millones de millones, 10 a la 12. Giga, miles de millones, 10 a la 9. Aquí están números, ¿no? Mega, millones, 10 a la 6. Kilo, miles, 10 a la 3. Milésima, que es mili, 10 a la menos 3. Millonésima, que es micro, 10 a la menos 6. Milmillonésima, que es nano, 10 a la menos 9. Y billonésima, que es pico, 10 a la menos 12. Entonces, habiendo recordado eso, dejamos de compartir y miramos acá. Decíamos que ustedes conocen la unidad metro, pero ahora han conocido la unidad voltio. También han conocido la unidad amperio, la unidad vatio y la unidad ohmio. ¿Listo? Entonces, no importa cuál sea la unidad, la recta numérica siempre va a ser igual. Por eso, si ustedes tienen, por ejemplo, un kilo ohmio, entonces yo puedo pasarlo a ohmios. O sea que un kilo ohmio
es igual a 1 por 10 a la 3, y eso es igual a 1000 ohmios. Si hay un símbolo, un signo de decimal, 1.5 kiloohmios. Entonces eso es igual a 1.5 por 10 a la 3. ¿Y qué es 10 a la 3? Correr este puntico decimal, que aquí estaba en el 1, ahora aquí está también en el 1, pero tenemos luego un 5, ese me ocupa un lugar. Lo vamos a correr 3 lugares hacia la derecha. Entonces me queda, aquí va 1, 2 y 3. Entonces me quedó 1500 ohmios. Esa es la forma de hacerlo. Multiplicar por el 10 o de una vez correr el punto decimal. Y ya no les toca hacer multiplicaciones. Si es de mili, entonces hagamos el ejemplo acá. Si ustedes tienen 10 miliamperios, entonces estos 10 miliamperios los vamos a pasar a amperios. ¿Dónde estarían ubicados los 10 miliamperios? Este 0, que tendría un punto decimal aquí, estaría ubicado en el lugar de mili. Vamos a hacerlo aquí. Sería el 0. El 1 estaría más adelantico. Aquí me queda un espacio, ese espacio lo lleno con 0. Y llegando a la unidad, aquí hay un 0. Entonces colocaría el punto ahí. Miren cuántos lugares corrimos. 1, 2, 3. ¿Hacia dónde lo corrimos? Hacia la izquierda. ¿Qué me dice Mili? Que tengo 3 lugares negativos, o sea que lo va a correr hacia la izquierda. Para que ustedes no tengan que hacer la recta cada que hagan esto, ustedes dicen, ¿cuánto es mili? Mili es 10, en este caso, por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué hago? Este puntico que está aquí, lo voy a correr 3 lugares a la izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, como no puedo dar el puntico ahí solito, entonces coloco el 0. Y ahí tenemos ya dado en amperios. Por favor, siempre que estén hablando de unidades de medida, coloquen. Si estoy buscando voltios, coloquen la V. Si estoy buscando amperios, coloquen la A mayúscula. Si estoy buscando vatios, coloquen la V. Y si estoy buscando ohmios, coloquen el símbolo omega, porque si no, ustedes me dan un valor, pero yo no sé a qué se están refiriendo. Ustedes me pueden decir que están buscando los 0,010 amperios, o usted se equivoca y le coloca otra unidad, entonces ya uno no sabe si realmente el ejercicio está bien o está mal. O sea, matemáticamente puede estar bien, pero analíticamente si no le ponen la unidad, queda malo. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguien quiere que haga otro ejemplo? Quien quiera que haga otro ejemplo, abre su micrófono y me dice yo. A ver, por aquí nadie ha dicho nada. Bueno, entonces según eso quedó bien entendido. Entonces, así como hicimos esto, lo van a hacer para cualquier unidad de medida. Interesante. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que nos da la ventaja, que la resistencia normalmente utiliza múltiplos, no sus múltiplos. Que la corriente utiliza más sus múltiplos. Casi nunca hablamos de kiloamperios, tendría que ser algo pues muy grande. Una central hidroeléctrica, sería la que hablaría de kiloamperios. La potencia y el voltaje sí pueden usar algunos múltiplos y algunos son múltiplos, entonces ahí estaríamos entre los dos. Bueno, entonces voy a borrar aquí. ¿Otro ejemplo? Profesora, cuando dice que 500 miliamperios, ¿Qué cuál? cuando dice que 500 miliamperios, Ah, bueno, eso es facilita. Miren, yo voy a borrar aquí para que puedan ver. Entonces me dicen que haga 500 miliamperios.
Si alguien tiene otro ejemplo, me dice. Que aquí me queda como un poquito incómodo. 500 miliamperios. Entonces yo debo pasarlo a amperios. Siempre mili es, ¿ahí ven todos bien? 500 por mili. ¿Cuánto es mili? Dijimos que 10 a la menos 3. Entonces eso es igual a, el punto está aquí. Lo corremos ¿cuántos lugares? 3 hacia la izquierda. Entonces este punto está aquí, lo va a correr 1, 2 y 3 lugares. Me queda justo delante del 5. ¿Sí? Quedaría aquí. Pero como yo no puedo dejar la comita ahí sola, entonces le agregamos el 0. Entonces me queda 0,5 amperios. Aquí hay dos ceros que yo los puedo escribir si quiero, pero los ceros a la derecha no valen nada. Entonces, si yo los escribo o si no los escribo, pues nada va a pasar. Entonces, lo dejamos en 0,5 para no escribir tanto y me quedan 0,5 amperios. ¿Entendido ese? ¿Algo otro por ahí? A ver, por aquí, ¿quién escribió? Ya, para los que entraron tarde. ¿Ya quedaron bien? Para los que entraron tarde, muy tarde. La unidad de medida que ustedes conocían desde séptimo de bachillerato, o inclusive desde quinto de primaria, era el metro. Para nosotros esa unidad ya cambió. Cambió a voltios, amperios, a vatios y a ohmios. Miren, ya tenemos 4 unidades más. Entonces, no importa cuál sea la unidad, siempre va a tener múltiplos y siempre va a tener sus múltiplos. Los múltiplos son kilo, mega, giga, tera. A de 3 en 3 va con exponentes de base 10, de 3 en 3. Kilo 10 a la 3, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9 y tera 10 a la 12. Los submúltiplos se simbolizan con letra minúscula o con unas letras griegas. Entonces tenemos mili, la m minúscula, que es 10 a la menos 3, o sea, la milésima parte. Micro, la millonésima parte, 10 a la menos 6. Aquí está como división, 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000. Nano, 10 a la menos 9, sería 1 sobre 1.000.000.000. Y pico sería 10 a la menos 12 o 1 sobre 1.000.000.000. O sea, 1.000.000 de millones. Entonces lo que estamos haciendo es o multiplicando por esos valores o de una vez corriendo el punto decimal, que ya les queda más fácil. Por ejemplo, si usted tiene 2,8 megaohmios, M mayúscula, hay muchos que me están colocando megas cuando son milis. En las corrientes no se usa la mega, se usa mil. Entonces, si yo veo una M mayúscula, hablándome de corriente de una, ya sé que está mal. Entonces, ¿qué hago? El punto decimal está aquí, 2,8 megas. ¿Cuántos lugares lo debo correr y hacia dónde? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién se atreve? Debo correr, 6 sí, veces 6 veces. ¿Hacia dónde? a la izquierda. Voy de aquí para allá. Voy de megas a la unidad. Entonces voy hacia la derecha. ¿Listo? 6 veces a la derecha. Entonces lo vamos a correr. Aquí va 1. Miren que estaba aquí. Aquí ya va 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces me quedan 2.800.000 ohmios. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí o quieren otro? Bueno, nadie dijo nada, entonces, ahora sí. Ese sí es que ya entendieron. Ah, bueno, eso está bien. Entonces voy a borrar este. La clase pasada les expliqué sobre el circuito eléctrico, ley de Ohm y ley de Watt. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿Algo muy puntual?
Pero eso era más de uno porque como nomás hicieron dos estudiantes. 4, sí, esto existía. Bueno, yo tengo el miércoles no grabé la clase el miércoles pasado, pero sí la grabé jueves, viernes y ayer. La clase de ayer viene ya con todo esto. Ustedes dirán si repito esto o les mando la grabación que hice ayer. O alguien quiere que les explique ya. No, es mejor que nos explique, profesora. Ah, bueno, entonces hablemos del circuito. Entonces aquí tenemos un circuito eléctrico, ay, qué torcida, que tiene una fuente de voltaje continuo, ¿cierto? Una resistencia y unos conductores. Con esos elementos yo armo mi circuito, o sea que esos son los principales, ¿listo? Lo que pasa es que de pronto yo digo, ay, ya no quiero estar desconectando este circuito, sino que le voy a poner un elemento que me controla el circuito, y ese elemento es un interruptor. Y además el voltaje de pronto es mucho y se me puede quemar la resistencia, entonces le voy a poner un elemento de protección que se llama el fusible. O sea que estos elementos, si yo no los tengo, pues igual el circuito me funciona. Me sirven de control y de protección. Pero si yo en algún momento les digo cuáles son los elementos básicos del circuito, son fuente, conductores y resistencia o carga. A la resistencia también se le llama carga. La fuente de voltaje, la resistencia, y cuando yo cierro este circuito, se genera en él una corriente eléctrica. ¿Listo? Esa corriente pues está muy relacionada con la resistencia y el voltaje, y a esa relación es la que se llama la ley de Ohm. Vámonos por aquí. Ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y a la resistencia, matemáticamente hablando. Pues tenemos que voltaje igual a corriente por resistencia. De ahí yo puedo despejar corriente, tal cual como hacían las ecuaciones de primer grado. Esto que está multiplicando después de todo un proceso matemático viene a quedar debajo de la V, o sea que decimos que voltaje sobre resistencia. O puedo despejar de aquí resistencia. Entonces nos dice, si despejo esto que está multiplicando pasa a dividir acá, entonces dice que es voltaje sobre corriente. Igual ustedes por ahí tienen un triangulito que a algunos les gusta utilizar bastante, entonces también lo pueden usar. Ya dependiendo de los datos que tengo y que voy a hallar, pues utilizo cualquiera de las tres. Entonces, por ejemplo, hallemos corriente. Voltaje, pongámosle 12 voltios y resistencia, pongámosle 24 ohmios. Entonces, si voy a hallar la corriente, uso esta fórmula y me queda que la corriente es igual a 12 voltios sobre 24 ohmios, y eso nos da una corriente de 0,5 amperios. ¿Sí o no? Entonces, si da 0,5 amperios, yo podría decir también que son 500 miliamperios, ¿no? Pero lo podemos dejar ahí en amperios. Otro caso, me dan el valor de la corriente, pero no me dan el valor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, que aquí tenemos 12 miliamperios. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Debo coger esos 12 miliamperios y convertirlo en amperios. Entonces me da 12 por 10 a la menos 3. Bueno, ya cuando yo me acuerdo de todo esto, ya de una vez yo digo 12, punto está aquí, lo corro 1, 2, 3 lugares. Y me queda 0,12 amperios, 0,012 amperios. Entonces ya lo puedo reemplazar aquí. La resistencia es igual
a 12 voltios dividido 0,012. Y eso me va a dar, si no estoy mal, 1000 ohmios. Y 1000 ohmios es igual a 1 kilo ohmio. Pues, ¿por qué a veces se pasan a los múltiplos o a los submúltiplos? Para evitarnos escribir muchos ceros o mencionarlos, sobre todo en los submúltiplos. O yo puedo decir un K y listo. Ya más fácil, entonces es como para abreviar un poquito. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, creo que no hay duda. Entonces, además, yo podría hallar la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente de esta resistencia. Y sería 0,012 amperios. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por 12 voltios. ¿Y eso cuánto dará? ¿Quién hizo la prueba por ahí? Vamos a buscar la calculadora. 12 por 0,012 igual 0,144 vatios. Esa sería la potencia que disipa la resistencia. Bueno, ¿entendieron? ¿Sí dejo ahí los tamales? Bueno, entonces borro este. Y les explico la potencia. Decíamos que la potencia D es igual a voltaje por corriente. De esa fórmula yo puedo despejar corriente. Y la corriente que está aquí junto al voltaje, este voltaje lo está multiplicando, pasaría de la potencia. Entonces, corriente igual a potencia sobre voltaje. También puedo despejar voltaje. Y voltaje igual, la corriente lo está multiplicando, pasaría a dividir la potencia. Potencia sobre corriente. ¿Qué me estoy encontrando en las fórmulas de la ley de Ohm y la ley de Watt? Es que me escriben a veces la fórmula bien, pero cuando la van a aplicar, me la invierten. Y si la invierten, pues queda malo, queda totalmente diferente. Además, es una fórmula que no existe. Entonces, no se puede hacer. Entonces, ahí podríamos hallar cualquiera de los datos. Si tengo potencia y tengo voltaje, puedo hallar la corriente. Si tengo potencia y tengo corriente, puedo hallar el voltaje. Y si tengo voltaje y corriente, puedo hallar potencia. Pero también hay otras formulitas por allá que de pronto los puede a ustedes confundir. Entonces, voy a borrar esto. Esa partecita creo que la han entendido bien. Entonces vamos a hacer aquí la misma fórmula. Voltaje por corriente. Y la vamos a hacer también por acá. Entonces, aquí vamos a dejar uno de los términos y el otro lo vamos a reemplazar por la ley de Ohm. Entonces, ejemplo, potencia es igual. Vamos a ver a qué es igual voltaje en la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar voltaje, coloco corriente por resistencia. Y aquí me queda por corriente. Entonces, si multiplicamos I por I, me queda I cuadrado por R. Esta es una formulita que ustedes deben haber visto
en la guía. Vamos a ver si... a presentarle la guía para que se acuerden. Esa no la tengo aquí, sí la tengo aquí. Me toca buscarla por acá. La ley de Watt. El circuito eléctrico, aquí está la ley de Watt. Entonces, por aquí están las fórmulas. En lo que es el vatio, se simboliza el vatio con la W, el vatio y la unidad media de la potencia. Kilovatio y megavatio son múltiplos, aquí están viendo los valores numéricos, los valores con potenciación. Y los submúltiplos, el que más se utiliza es el milivatio, que es 10 a la menos 3. La fórmula general, que es voltaje por corriente, aquí despejamos voltaje y aquí despejamos corriente, como lo hicimos ahorita. Y lo que les voy a explicar ahorita son estas dos fórmulas. ¿Qué potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia? ¿O qué potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia? Esta potencia es mayúscula, se me fue ahí la minúscula. Bueno. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Esta que está aquí arribita. Esta. Que dice aquí que voltaje, corriente por voltaje, y que por ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R, que es lo que tenemos aquí. Y sustituyendo nos queda I por R. I por R por I. Y al final, I por I el cuadrado por R. Bueno, esa es una, esa es la de corriente. Aquí podemos hacer lo mismo, pero para la corriente. O sea, que potencia sería igual al voltaje por corriente, pero corriente por ley de Ohm es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces me queda por voltaje sobre resistencia. V por V, V al cuadrado, sobre resistencia. Esa es la otra fórmula que tenemos aquí. Listo, entonces, pues yo les escribo en el tablero. Entonces esto es lo que están viendo acá. Potencia, voltaje por corriente, corriente igual a V sobre R. Entonces nos queda potencia, voltaje por voltaje sobre resistencia, V por V al cuadrado y 1 por R, R. Esa es la otra fórmula. Y de allí yo podría despejar voltaje, podría despejar corriente, perdón, resistencia, o podría despejar de esta corriente, resistencia. Lo más difícil es los que van al cuadrado. Entonces, si alguien no entiende y no veo algo, me dice, hablan y me preguntan. Vamos a despejar de aquí corriente. Nos quedaría que corriente al cuadrado es igual a la potencia sobre la resistencia. Entonces yo puedo tener un ejemplo aquí, 10 vatios de una resistencia que tiene un valor de 10 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da 10 sobre 10? No, pongámosle otro valor porque nos va a dar un valor. Vale, 20 ohmios. Entonces, ¿cuánto da 10 sobre 20? Da 0.5, ¿sí? Entonces, corriente al cuadrado es igual a 0,5. 0,5. Pero aquí está el cuadrado, entonces yo quiero quitar ese cuadrado. Para quitar el cuadrado, pues existe un arreglo matemático que es que yo puedo sacar raíz cuadrada aquí, este 2 cancela este 2 y sale I. Voy a ahorrar este porque este ya no da. Sale I. Pero si afecto a este término, debo afectar al siguiente, del otro lado. Entonces me queda igual a la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Eso salió así. Corriente
es igual a la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. O sea que aquí me quedaría igual a la raíz cuadrada de 10 vatios sobre 20 ohmios. O sea, la raíz cuadrada es 0,5. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0,5? Es como 2 y pico. Vamos a ver, raíz cuadrada de 0,5. Igual, 0,7. O sea que esa corriente sería igual a 0,7 amperios. ¿Y esos miliamperios cuánto me daría? ¿Quién quiere decir cuánto darían miliamperios? ¿Nadie me dice? Bueno, entonces serían 700 miliamperios. Estaba leyendo por aquí un mensaje, pero no es hora de leer mensajes de los muchachos. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Nadie tiene duda? Entonces vamos a mirar voltaje. De aquí yo puedo también despejar voltaje. Me queda que voltaje al cuadrado es igual a potencia, que está dividiendo pasada a multiplicar por resistencia. Pero cuando yo haya el voltaje, pues no quiero que me quede al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada aquí y sacamos raíz cuadrada acá. Este cuadradito que no se ve, pero que ahí está, cancela este. Aquí no hay a quien cancelar. Entonces nos queda que voltaje es igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una potencia de 5 vatios y una resistencia de 5 ohmios, o sea, una resistencia de 5 ohmios que está consumiendo 5 vatios, entonces, ¿qué voltaje le puedo aplicar a esa resistencia? Entonces tenemos 5 vatios por 5 ohmios, y eso nos da 25, y la raíz de 25 es 5, serían 5 voltios. Pues ahí nos dio 5 todo porque está fríamente calculado, pero pues no siempre nos va a dar 5, ¿no? Si aquí, por ejemplo, decimos 15 vatios por 5, eso me daría la raíz de 75, que ya es un valor muy diferente. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, el último taller que les dejé, que es sobre la potencia, tiene que ver con esto. Con la ley de Ohm. Y de pronto hay unas formulitas por ahí que les recordé. Voy a borrar. Que es sobre la resistencia. Pues esa no va a salir en el examen de hoy. Pero, pues sí es bueno que la recuerden. Y es que todo elemento material, así sea un conductor, como lo dice el cobre, presenta alguna resistencia al paso de la corriente. Entonces allí les decía que un conductor de 10 metros con una sección de metros de longitud, con una sección de 1.5 milímetros cuadrados, y como era de cobre el material, el coeficiente de resistividad era 0. Ya me olvidó, 0. ¿Qué? ¿Alguien se acuerda? Acá. Mirarlo aquí. 0.0172 milímetros cuadrados sobre metros por ohmios. Bueno, está al revés, pero es la misma cosa. Entonces, ¿cuál era la resistencia de ese conductor? Para eso, escribimos que la resistencia es igual al coeficiente de resistividad por longitud sobre sección. Esa es la fórmula. Esa fórmula estaba por allá en la guía de resistencia.
que esa inclusive la vimos en el caso. Entonces tenemos que resistencia es igual a 0.0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro por 10 metros sobre 1.5 milímetros cuadrados. Esto pues matemáticamente estos milímetros cuadrados se van con estos metros se van con estos, cancelan y me quedó ohmios. Entonces simplemente multiplico 0,0172 por 10, o sea que la resistencia es igual a 0, esto por 10, corre un lugar, 172 ohmios sobre 1.5. Y eso me da menos de un ohmio. Entonces vamos a ver cuánto queda por aquí. Calculadora. Eso nos da 0.172 dividido 1.5 nos da igual a 0.1146. Podemos ponerle 47 ohmios. Aproximado porque da 666. Entonces, ese es el valor de la resistencia para este pedacito de alambre que son de 10 metros de cobre. El segundo ejercicio se hace exactamente igual, pero pues nos cambia la longitud, nos cambia la sección y nos cambia el coeficiente que ya no es del cobre, sino del aluminio. Entonces ahí también se les da el valor de ese coeficiente. El resto de ejercicios es o hallar voltaje, hallar corriente, hallar potencia, y es aplicando todas las fórmulas. Entonces, ya sea la ley de Ohm, ya sea la ley de Watt, o las formulitas que les acabo de explicar de potencia involucradas con la ley de Ohm. Entonces, eso sería todo lo de electricidad, estaría en este resumen que les he hecho. ¿Con las resistencias del código de colores tienen problema? ¿Quién me dice si sí o si no? Si alguien tiene problema. Pues, profe, ¿qué dice David? Ese pues, profe, es que sí. Entonces vamos a repasarlo, ¿no? Cristian, no. David, sí. Bueno, entonces, si hay uno que se opone o que no se opone, entonces ahí hay cambio, entonces vamos a explicarlo otra vez. Aquí me toca borrar doble. Mi tablero improvisado. Bueno, entonces ustedes saben que las resistencias normalmente tienen 4 bandas. Ya ustedes tienen el código de colores, se lo saben. O por lo menos tienen dónde ubicarlo. Entonces, la que está más cerca a la orilla es la primera banda. La primera y la segunda nos dan cifras. La tercera nos da multiplicador o cantidad de ceros. Y la cuarta es la tolerancia. Por ahora no vamos a aplicar tolerancia, sino a sacar el valor nominal. Entonces, ¿qué quiere decir que el primer color y el segundo son cifras? Quiere decir que si este color es rojo, pongámosle aquí rojo, este color es violeta, y este color es, vamos a cambiar este varias veces, café. Entonces yo coloco rojo vale 2, violeta vale 7 y café vale 1, pero como aquí es el multiplicador o cantidad de ceros, entonces en vez de colocar el 1, coloco un 0. Y ya me quedó 270 ohmios. Y la tolerancia, pues suponiendo que aquí es dorado, sería el 5%. Entonces, ¿cuál es el valor de esta resistencia? 270 ohmios, más o menos, el 5%. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto?
Pero, pues vamos a cambiar este último. ¿Qué pasa si en vez de colocar café o la resistencia, tener color café aquí, tiene el color negro? ¿Cuánto vale negro? Vale 0. Entonces, si dice 0, yo lo que hago es no colocar ningún 0, que es 0 ceros. Si ustedes me colocan un 0 es porque están dando el valor 1 y el valor 1 es café. Si aquí en vez de negro, entonces me quedaría de 27 ohmios al 5%. ¿Listo? Pero si en vez de negro es, por ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de otro color ahí? Que le haya dado duro. Violeta. Uf, violeta. ¿Otra violeta? Bueno. ¿Cuánto vale violeta? 7. O sea que ¿cuántos ceros irían ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. O sea que nos queda 3, 6, 270 millones de ohmios. 270 mega ohmios. Sería ese el valor. ¿Listo? Eso es cuando es más grande. 270 millones. Entonces me da megas. Pero miren aquí, ¿qué pasa si es verde? Ya que me pusieron este ahí. ¿Qué pasa si es verde? ¿Verde cuánto vale? 5. Entonces colocamos 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 3 y 3, 6. O sea, serían 2.700.000 ohmios. Entonces yo puedo colocar 2,7 mega ohmios. Recuerden que este punto es el que se corre 6 lugares hacia allá. Entonces si lo tengo aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso cuando yo les doy el valor, para que ustedes me den los colores, ustedes dirían, ah, aquí es un rojo, aquí es un violeta, y llevo un 2 y un 7, y son megas, pero son 2.7 megas, entonces voy a colocar el puntico aquí, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos ceros coloqué? 1, 2, 3, 4, 5, entonces, ¿qué color es? Verde. Miren que verdes cuántos ceros voy a colocar. ¿Listo? Ese es la contraria, ¿no? Pero también puede suceder que en vez de verde, rojo, amarillo, cualquiera de esos, esté un dorado aquí. En la tablita dice que dorado es multiplicar por 10 a la menos 1, pero se llama multiplicador o cantidad de ceros. Entonces sería multiplicar ese 27 que ya tenemos ahí por 10 a la menos 1. Y ya les repasé por allá que multiplicar por 10 a la menos 1 es correr el punto decimal un lugar hacia la izquierda. Entonces me quedaría 2,7 ohmios, como el cuarto también es dorado, 5%. Y si en vez de dorado es plateado, pues plateado es 10 a la menos 2, entonces nos daría, hagámoslo con plateado. Que me toca borrar doble. Plata. Y plata es 10 a la menos 2, según nos dice para el cuadrito. Entonces sería, ya no serían 2.7. Sería correr este punto decimal 1, 2 lugares, que ponemos el cielo acá, 0,27 ohmios. Si en algún caso no aparece esta cuarta banda, pues ya sería el 20%, que es cuando aparecen 3. Pero entonces, solamente si es 20% hay 3 bandas de color. O sea que yo les doy el valor a ustedes de la resistencia para que me digan los colores, y hay un 20%, usted dice, ah, esta es de 3 bandas. Y de resto tienen 4, o cuando tienen más valores, es más precisa, pues tendría 5 o 6 colores.
pero eso ya me da más cifras. Siempre la que está antes de la tolerancia es la cantidad de colores. Pero por ahora vamos a usar de 4 nomás. Bueno, yo creo que eso es todo. ¿Alguien tiene otra pregunta?